Hola, ¿qué tal? Sigamos con nuestra serie de videotutoriales relacionados con el direccionamiento IP. Bien, en este caso toca el turno de hablar de las IP reservadas. Bien, lo primero, vamos a plantearnos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un ordenador en casa, habréis observado, y posiblemente a fecha ya de este videotutorial os estará llamando la atención, que, por ejemplo, el ordenador de vuestra casa puede tener direcciones IP del tipo 192, 168, 1 y luego, por ejemplo, 12. En este caso, vuestro router de casa tendrá, por ejemplo, la típica dirección 192, 168.1.1. ¿De acuerdo? Bien, estos son el caso que tenemos en un 80% de nuestras casas, ¿vale? Donde, en este caso, el ordenador lo tenemos conectado al router, ¿vale? Al igual que a lo mejor algunos otros dispositivos adicionales, algún otro portátil, algún otro ordenador de sobremesa, etcétera. Bien, aquí lo que interesa es que llama la atención esa dirección IP. Y muchos nos preguntamos por qué, por ejemplo, no tenemos una dirección del tipo, pues, por poner un ejemplo, 194. Vamos a ponerlo bien, 168.1.12, ¿vale? Podríamos preguntarnos eso, ¿por qué no podemos poner esta dirección IP en los ordenadores que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa? Pues bien, nosotros no podemos utilizar esta dirección IP para un ordenador que tengamos en casa, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en este caso hay establecidas unas direcciones IP privadas que, dependiendo en la clase en la que estemos, clase A, clase B o clase C, estarán reservadas unas determinadas direcciones IP. ¿Para qué? Para redes locales. Porque en este caso, esta dirección que hemos puesto aquí abajo podría pertenecer perfectamente a un ordenador o a un servidor de Internet, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, un ordenador de esos que hay por Internet, un servidor de una página web, un servidor de un proveedor en este caso, de acceso a Internet, pues podría estar utilizando en uno de esos dispositivos esta dirección IP. ¿De acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo, en Internet no nos vamos a encontrar esta dirección de arriba, ¿vale? Porque estas direcciones están reservadas para redes locales. Bien, de la misma manera, nuestro router internamente tiene al exterior, para comunicarse con Internet, tiene en este caso una dirección IP interna, que alguna vez, no sé si lo habréis visto, pero es del tipo, por ejemplo, 81, 16, 5, 31, dependiendo del proveedor de acceso a Internet que tengamos, ¿vale? Esta dirección IP puede perfectamente cambiar de unos a otros. ¿Qué sucede? Que esta dirección IP que tenemos nosotros en nuestro router no la tiene ninguna otra persona más, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno en nuestras casas tenemos el router, pero tiene una dirección IP local dentro de nuestra casa, que es esta, que pueden repetirse, y luego todos tendremos una dirección IP que es la mostrada en Internet, es la que utiliza nuestro router para comunicarse con el exterior, en este caso con todo Internet. Y esa IP, la 81.16.5.31, no la tendrá ningún otro dispositivo de Internet. Bien, entonces, lo que queremos reflejar en este videotutorial es que tendremos unas direcciones reservadas para hacer cosas como, por ejemplo, esta, tener redes locales.
Y entonces ahora lo que vamos a ver es qué direcciones tenemos reservadas en cada clase. Pues bien, vamos a irlas comentando. Una ya la hemos visto. Vamos a empezar, en este caso, por la de abajo. Venga, vamos a ir apuntando. Aquí. Venga, vamos a ir apuntando. Clase C. ¿Qué direcciones IP tiene reservadas? Pues las que van. Las vamos a poner el título de cada una y así ya lo tenemos mejor para luego cambiar de color. Clase C, clase B y clase A. Bien, mucho mejor. Y ahora lo vamos a colocar de un color distinto. En la clase C, pues, las direcciones reservadas son desde 192.168 y luego estos números pueden ser cualesquiera. El tercero y el cuarto pueden ser el que queramos. ¿Hasta dónde? Pues hasta 192, 168 punto y hasta el 255, 255. ¿De acuerdo? En la clase B os habrá llamado la atención, por ejemplo, las direcciones que tienen los ordenadores de nuestros centros educativos. En este caso de la intranet de la Junta de Extremadura. Curiosamente, todos empiezan con 172.16, 172.17, 172.30, 172.25, etc. En este caso, la clase B tiene unas direcciones reservadas para redes locales, para redes internas. En este caso, el rango va desde 172.16 y los siguientes números pueden ser cualquier valor. ¿Y hasta dónde? Pues en este caso hasta 172.31 y 255.255. ¿De acuerdo? Y la clase A tiene también una dirección reservada. En este caso, o unas direcciones reservadas que van desde la 10.000 hasta la 10 y luego el resto de los valores hasta el límite de 255.255.255. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos una red interna, una red local de la clase C, pues podremos utilizar estas direcciones IP. 192, 168 y luego cualquier número de 0 a 255, cualquier número de 0 a 255 hasta este otro número. En la clase B podremos jugar con los valores desde 172, 16 y cualquier variante de los dos restantes hasta el 172, 31 y cualquier variante, o en este caso hasta el tope de 255 en cada valor. Y lo mismo con la clase A. En este caso, jugaremos con el número fijo 10, el primero, y luego el resto podrá variar hasta todos puestos a 255. Y lo dicho, estas serán direcciones que solamente podremos utilizar internamente en una red local. ¿De acuerdo? No son direcciones que se utilicen en Internet. ¿Vale? Esto que quede muy claro. Por lo tanto, un servidor de páginas web, un ordenador que esté colocado en Internet, un router de casa, no puede tener estas direcciones IP, que están clasificadas
tanto en clase A, clase B o clase C. Ningún rango de estos puede ser utilizado por un router. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que de ahora en adelante ya sepáis por qué en nuestra casa tenemos esas direcciones IP y, por ejemplo, en los institutos tenemos también estas otras direcciones IP, ¿vale? Y alguno preguntará, ¿y por qué no hemos puesto las de abajo, como las que estamos en casa? Pues bien, en este caso, si razonáis un poquito, en la clase B, recordar, teníamos, y con esto ya concluyo, en la clase B, recordar, teníamos que los dos primeros, ¿quiénes identificaban? La red. Y los dos últimos identificaban los ordenadores. En la clase C, los tres primeros identificaban la red y el último identificaba el ordenador o el host. En este caso, en la clase C, como mucho, podremos tener 200 y pico ordenadores. Es decir, no podremos utilizar ni el 0 ni el 255. Podremos utilizar el resto. Sin embargo, ¿cuántos ordenadores podremos utilizar en este otro caso? Pues fijaros, podremos hacer tantas variantes con dos números. Es decir, 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, hasta 0255. Luego, este número lo podemos poner, por ejemplo, a 1. Y ahora 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, hasta llegar a 1, 255. Luego otro, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Así que, fijaros, cada combinación de esa puede ser la identificación de un host. Es decir, que podremos tener, en nuestro caso, si lo decimos de manera como debe de ser, en el caso de abajo podremos poner 2 elevado a ¿cuántos ordenadores? 2 elevado a 8 bits. ¿Esto cuánto es? 256. Perdón. Menos. Bien, sí, 256. Y ahora hay que quitar 2 por culpa del 0 y del 255 que no pueden ser utilizados para identificar un ordenador. Son utilizados para otras funciones que ya la iremos viendo, como por ejemplo el 0 ya sabemos para lo que se utiliza, para identificar la red, como vimos en videotutoriales anteriores. Por lo tanto, le quitamos 2. Y en este caso, como mucho, podríamos expresar o podríamos distinguir 254 ordenadores. En nuestros centros educativos hay muchísimos más de 254 ordenadores en nuestros casos. Entonces, nos vemos obligados a utilizar una clase B, donde, fijaros, en este caso, sin entrar en mucho detalle, podríamos desarrollar redes, por ejemplo, como la 172.16, ¿con cuántos ordenadores? Pues 2 elevado a, en este caso, juntamos los bits de este número y los bits de este otro, 8 y 8, 16. Pues 2 elevado a 16. Y en este caso, habría que quitarle el ejemplo de todo a 0 y todo a 1. Pues menos 2. Y esto saldría 60, si no me he equivocado, 65.536 menos 2 que hay que restar. Pues fijaros, estaríamos hablando de 65.534 hosts que podríamos identificar en esa red. Por lo tanto, conclusión, cuando tenemos poquitos ordenadores en una red, clase C. Cuando los ordenadores superen, por ejemplo, los 254 ordenadores, tendremos que crear redes de clase B. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa, en este caso, en la intranet de la Junta de Extremadura, de nuestro instituto? ¿Vale? Que son redes, en este caso, de clase B. Y por lo tanto, como son redes internas, son redes locales, utilizaremos las direcciones IP reservadas que estamos comentando ahora mismo aquí. ¿Vale? Bien, pues con esto espero que hayamos avanzado un poquito en el razonamiento de por qué los diferentes tipos de clases de direcciones IP, por qué existen las direcciones reservadas y
el cuidado que debemos de tener cuando utilizamos direcciones locales o, en este caso, direcciones que estarán expuestas en Internet, ¿vale? Y luego también hemos razonado a última hora el por qué utilizar clase C o utilizar clase B, ¿vale? Venga, pues hasta el próximo video tutorial. Hasta luego.